A presentar a nuestro primer disertante, Jorge Alfonso Ramírez, es nuestro representante de la revista Pensar en Paraguay. Durante años presidió el grupo de estudios ufológicos del Paraguay, GAPE o WAPE, y a principios de los 90 fue nombrado representante de la Mutual UFO Network en su país. También comenzó a colaborar en revistas como UFO en Brasil, The MUFON UFO Journal, Enigmas, La Nave de los Locos, y abordó el tema del curanderismo en una publicación médica psiquiátrica local. Experto conferencista en los temas de su especialidad, participó en congresos internacionales de ufología en Brasil. Y hoy está aquí con nosotros, Jorge Alfonso Ramírez. Buenos días a todos, muchas gracias por la presencia. Esto de ser el primero es como estar casado con una duquesa. Es mayor el honor que el placer. Pero es obra de mi amigo Alejandro, que me dio la responsabilidad. A ver. Bueno, vamos directo al grano. La creencia es una palanca que una vez accionada mueve casi cualquier cosa en la vida de una persona. ¿Es usted un científico, un liberal, un racista? Esas son solo especies de creencias en acción. Su creencia define su visión acerca del mundo y ellas dictan su comportamiento. Ellas determinan su respuesta emocional hacia otros seres humanos. Parece, sin embargo, que hay un problema con algunas de nuestras más apreciadas creencias acerca del mundo. Una mirada a la historia o a las páginas de cualquier periódico revela que las ideas que dividen a un grupo humano de otro generalmente tienen sus raíces en la religión. Bruce Hoffman, director del Centro de Estudios para el Terrorismo y la Violencia Política de la Universidad de St. Andrews, experto en problemática de terrorismo, llamó la atención sobre el crecimiento del número de grupos terroristas de raíz religiosa. En 1995, el 46%, es decir, prácticamente la mitad de los 49 grupos identificados como terroristas por las agencias especializadas, actuaban por móviles religiosos, y la tendencia ha ido creciendo. Vivimos en un extraño mundo donde, por ejemplo, en el país científicamente más avanzado del planeta, es casi imposible que un candidato a la presidencia sea electo si llegara a afirmar o a manifestar abiertamente sus dudas acerca de la existencia del cielo o del infierno. La administración actual de ese mismo país ha rechazado la investigación terapéutica con células madres, basada en una cuestionable y confusa doctrina teológico-moral. El escenario es complejo debido a que un significativo número de americanos suscribe nociones primitivas basadas en interpretaciones antojadizas de la Biblia. Ahí están los nacidos de nuevo, los born again, los que esperan el rapto, la salvación, la segunda venida, etc., que han logrado alianzas con sectores vinculados a grupos conservadores de la Iglesia Católica con el fin de alcanzar poder político y oponer resistencia al humanismo secular. Pero ¿cómo funciona este opio del pueblo, esta gran incubadora de movimientos de masa patológicos? No pretendo en 20 minutos hacer una radiografía completa de la compleja trama de las variables históricas, psicológicas, culturales que representa el problema de la fe y de la religión. Pero veamos, si le decimos a un cristiano devoto que su mujer lo engaña, o que si toma un brebaje hecho de unas plantas exóticas del Amazonas se volverá invisible, muy probablemente ese cristiano exija alguna prueba adicional que nuestra afirmación. Pero si le decimos que ese libro, a ese mismo cristiano, si le decimos que ese libro que tiene en la cabecera de su cama fue escrito por una deidad invisible, que le castigará con el fuego eterno, si duda de alguna de las cosas que está escritas ahí, él no exigirá prueba ninguna. ¿Por qué? Nuestra situación es esta. La mayoría de la gente en este mundo cree que el creador del universo ha escrito un libro.
Tenemos el infortunio de tener muchos de tales libros dispersos en grupos disímiles, cada uno de ellos reclamando infalibilidad exclusiva. La gente tiende a organizarse en facciones de acuerdo a esos reclamos incompatibles. Imaginemos ahora que pudiésemos revivir a otro cristiano bien educado del siglo XII. El hombre probaría ser totalmente ignorante, excepto en materia de fe. Sus creencias acerca de la geografía, la astronomía y la medicina avergonzarían hasta un niño de 10 años. Pero él conocería prácticamente todo lo que es conocido hoy acerca de Dios. Aunque él fuese considerado casi un tonto por pensar que la tierra es plana o por creer que la trepanación es una práctica médica sabia, sin embargo, sus ideas religiosas permanecerían más allá del reproche. ¿Por qué? Una de dos: o hemos perfeccionado el conocimiento de la religión ya hace milenios, o la religión, siendo un mero mantenimiento de dogmas, es un área del discurso que no admite ningún progreso. Cada uno de esos textos dogmáticos que se pretende sobrenaturalmente revelados urge a sus lectores a adoptar una variedad de creencias y prácticas, algunas de las cuales son benignas y otras no. Mientras que ciertas creencias hablan del ecumenismo, lo cierto es que cada credo considera a las demás tradiciones religiosas como meras fuentes del error, o al menos peligrosamente incompletas. Una vez que una persona realmente cree que ciertas ideas pueden conducirla a la felicidad eterna o a su antítesis, ella no tolerará que la gente a la que ama sea conducida a la perdición por el engaño de los no creyentes. La certidumbre acerca de la próxima vida parece ser que es incompatible con la tolerancia en esta. En el amplio sentido del concepto, lo que hagamos en el presente con palabras como Dios, paraíso y pecado será lo que en cierta forma determinará nuestro futuro. Sin embargo, observaciones de este tipo nos pone inmediatamente en problemas, porque criticar la creencia de otras personas está mal visto en cada rincón de nuestra cultura. Sobre este asunto, liberales y conservadores han alcanzado un raro consenso. Las creencias religiosas simplemente están más allá del discurso racional. Recordemos a Stephen Jay Gould con su Non-Overlapping Magisteria. Criticar las ideas de una persona sobre Dios y la vida después de la muerte es visto como una falta de tacto grave, mientras que si de la misma forma criticamos sus creencias sobre física o sobre historia, no lo es. Por supuesto que hay religiosos moderados y religiosos extremistas, cuyos comportamientos difieren y no hay que confundirlos. Sin embargo, la cuestión es que los religiosos moderados son en sí mismos el problema que no nos permite ver el dogma. Ellos imaginan que el camino a la paz se pavimenta con el respeto indiscriminado a la creencia de los demás. Tal vez pronto quede claro que el ideal de tolerancia o aceptación religiosa, nacida de la noción de que cada ser humano debería ser libre de creer lo que sea acerca de Dios, es una de las principales fuerzas que nos pueden conducir hacia el abismo. Lamentablemente hemos hecho una larga serie de acomodaciones culturales e intelectuales para dejar inmune a la fe en sí misma. La moderación en la crítica a la religión es en gran parte responsable de los conflictos religiosos en el mundo, porque esas acomodaciones proporcionaron el contexto para que el literalismo fundamentalista y la violencia religiosa no puedan ser adecuadamente enfrentadas. Y es así que cuando un terrorista suicida se inmola con una bomba matando consigo a 30 judíos en una calle de Jerusalén, el rol que la fe juega en ese acto es invariablemente omitido. Sus motivaciones, dirán los columnistas de diarios, debieron haber sido políticas, económicas o meramente personales. La fe en sí misma está siempre y en todas partes exonerada. ¿Pero a dónde vamos? Nuestro avance tecnológico en el arte de la guerra nos está mostrando que nuestras diferencias religiosas y por lo tanto nuestras creencias religiosas son antitéticas a nuestra supervivencia. No podemos ignorar por más tiempo el hecho de que millones de nuestros vecinos en el mundo creen firmemente en la metafísica del martirio o en la verdad literal
del libro de la Revelación o en cualquier otra noción fantástica y absurda que ha acechado la mente de los fieles durante milenios. El problema ahora es que nuestros vecinos están armados con armas químicas, biológicas o nucleares. No hay duda de que estos desarrollos marcarán la fase terminal de nuestra credulidad. No le hacemos ningún favor al Islam, ni al cristianismo, ni a ninguna religión, retrasando su encuentro con los valores de la Ilustración. Tal vez sea ya imperativo que lidiemos en serio con las creencias religiosas, atacando sus pretensiones de verdad. Solo de esta forma haremos que palabras tales como Dios y Alá sigan el camino de Apolo y Baal, o ellas alcanzarán su significado en nuevos holocaustos. El Instituto de Observación Mediática de Oriente Medio, el MEMRI, que es una organización independiente sin ánimo de lucro que traduce y analiza medios de comunicación de Oriente Medio, señala en uno de sus informes: el mayor error de los comentaristas sociales y políticos es atribuir el motivo de la extensión del fenómeno del terrorismo en el mundo árabe e islámico únicamente a la ausencia de justicia social, a la extensión de la pobreza y a las condiciones sociales de la mayoría de los países árabes e islámicos. Hay que desmantelar las incubadoras culturales e ideológicas que lo alimentan y le dan forma social y culturalmente. Hemos sido lentos para reconocer el grado con el cual la fe religiosa ha perpetuado la inhumanidad del hombre contra el hombre. Esto no debería sorprendernos desde el momento en que todavía muchos de nosotros creemos que la fe es un componente esencial en la vida humana. Dos mitos pretenden mantener la fe más allá del alcance de la crítica, y esos mitos son compartidos tanto por religiosos moderados como por extremistas. Muchos de nosotros creemos que hay buenas cosas que la gente obtiene de la fe religiosa. Por ejemplo, comunidades fuertes, experiencia espiritual, comportamiento ético, y que no puede obtenerse de otra forma. Eso es un mito. Muchos de nosotros también creemos que las terribles cosas que se hicieron en nombre de la religión y que se siguen haciendo son el producto no de la fe per se, sino de nuestra propia naturaleza perversa, odio, venganza, etc., para las cuales, de nuevo, paradójicamente, las creencias religiosas son en sí mismas el mejor y el único remedio. Estos mitos parecen así en conjunto garantizar a las creencias una inmunidad ante el escrutinio de la razón. ¿Por qué debemos aceptar un sistema de creencias que viene arrastrándose desde tiempos ignotos en que hombres y mujeres vivieron una vida disminuida por su ignorancia básica acerca del mundo? ¿En qué otra esfera de la vida es aceptable esta herencia, entre comillas, de la tradición? ¿En medicina? ¿En ingeniería? Consideremos el caso de la alquimia. Fascinó a la especie humana por más de 1000 años, y ahora cualquiera que se diga ser un alquimista se descalificaría a sí mismo y sería visto como un impostor por la mayoría de la sociedad. Sostengo que la fe religiosa deberá sufrir el mismo derrumbe hacia la obsolescencia. Dado el enlace entre creencia y acción, está claro que no podemos aceptar más a una diversidad de creencias que a una diversidad de creencias sobre epidemiología e higiene básica. Si existiesen culturas, y las hay, que rechacen la teoría del germen como causante de la enfermedad y que pusiesen en peligro la vida de miles de personas, ¿deberíamos aceptar o tolerar esa clase de creencias? No, si ellas ponen en riesgo nuestra propia salud. No estoy pidiendo que salgamos a matar infieles o no creyentes, ¿verdad? Aún las creencias aparentemente inocuas, cuando son injustificadas, pueden tener consecuencias imprevisibles. En Nigeria, durante un concurso de belleza, Miss World Pageant, 200 personas fueron masacradas con machetes y quemadas vivas por el problema de que unas mujeres, las que participaban en el concurso, hicieron un desfile en bikinis. Un poco antes, en la Meca, unos paramédicos fueron alertados a asistir a un grupo de mujeres atrapadas en un edificio en llamas. ¿Por qué? Incendiaron el edificio donde estaban las mujeres, porque no vestían el tradicional velo que les cubre el rostro, tal como lo requieren las leyes coránicas. 14 chicas murieron en el fuego y 50 quedaron heridas. La pregunta es, ¿realmente deberían los musulmanes ser libres de creer que el supuesto creador del universo está preocupado por un estilo de vestimenta?
Recordemos al régimen talibán. No música, no baile, no cine, no voces de mujeres hablando en la radio o cantando en la radio, prohibido voces de mujeres leyendo las noticias en televisión, bueno, prohibido televisión, no brazos, piernas, tobillos, ni rostros femeninos vistos en público. Todas esas simples, sencillas, inocentes libertades y placeres eran supuestamente tan obscenos, pero no eran obscenas las ejecuciones públicas, los apedreamientos, quemar gente viva y atormentar judíos. Es imperativo que empecemos a hablar libre y plenamente acerca de los absurdos de la mayoría de nuestras creencias religiosas. El cristiano prácticamente sigue tan ignorante como sus predecesores de siglos pasados y suscribe esencialmente los mismos relatos simplistas que oyó cuando era niño. Como toda representación mítica, su supervivencia depende de las rutinas de la transmisión de la fe y de la inercia de su reproducción ideológica. Toda esa esperpéntica amalgama de creencias ilusorias, partos de vírgenes, trinidades, ángeles, demonios, creencia en cielos, infiernos, asunciones celestiales de un cuerpo, revelaciones, etc. ¿Cuál es el límite? La dogmática y la teología cristianas son quizás los ejemplos históricos donde la religión ha alcanzado la cima del escarnio, de la lógica. De ahí que para el fanático religioso, volviendo a lo musulmán, la fascinación por lo fulminante de su acción se ve reforzada por lo inmediato de la recompensa imaginada. El paraíso espera al terrorista suicida que se fotografía sonriente, rodeado de las armas, la víspera del día elegido para anudarse al cuerpo los cartuchos que va a activar en una pizzería llena de adolescentes, judíos seguramente, o de dirigir un avión lleno de pasajeros contra un edificio en el que trabajan miles de personas, todo en el nombre de Alá. Si reflexionamos un poco sobre estos ejemplos, en algún momento nos daremos cuenta de que nuestro problema es, en este caso, con el Islam en sí mismo y no meramente contra el terrorismo. Necesitamos preguntarnos por qué los terroristas musulmanes hacen lo que hacen. ¿Por qué? Y la desoladora respuesta es porque ellos creen en la verdad literal del Corán. ¿Por qué hemos sido reacios a aceptar esa explicación? A través de su acción, el mártir adquiere el derecho de subir al cielo y liberarse de todo el dolor y sufrimiento de este mundo, declaró un dirigente radical palestino en 1994 para justificar los atentados suicidas que en los siguientes 3 años provocarían 250 víctimas en Israel. Algún defecto grave en el proceso de formación cultural nos ha llevado a aceptar como ciertas las más insustanciales conjeturas de la imaginación. Nos han enseñado que ciertas proposiciones fantásticas pueden ser creídas sin ninguna evidencia. Lo entendamos o no, vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente cree que unas meras palabras como Dios, Jesús o Alá pueden ser la diferencia entre el tormento o la bendición eterna, y que es legítimo matar por ello. La mayoría de los musulmanes que cometieron atrocidades fueron explícitos en su deseo de ir al paraíso. La palabra muslim es una palabra árabe que quiere decir los que se someten a Dios. ¿Cómo puede alguien creer que las cosas funcionan así en este mundo? Porque está escrito en los libros sagrados. ¿Y cómo sabemos que estos libros están libres de error? Porque esos mismos libros lo dicen. Un agujero negro epistemológico de este tipo está drenando la luz de la humanidad sin que nos demos cuenta. Los hombres que cometieron las atrocidades del 11 de septiembre no eran lunáticos en el sentido ordinario del término, como fueron repetidamente descritos por la prensa de Occidente. No, ellos eran hombres de fe, de una perfecta fe. Esta es la horrible comedia de la ignorancia humana. Muchas gracias.